28 de marzo de 1942. El capitán Sir Karl Conrad Mecca estaba de pie en la cubierta de proa del destructor británico destrozado, observando cómo los ingenieros se arrastraban entre el metal retorcido bajo sus pies. El barco estaba encajado en las enormes compuertas del dique seco de Normandía, con la proa arrugada como papel contra el acero. Todavía se elevaba humo de los incendios que ardían en lo profundo del casco. A su alrededor, los oficiales alemanes discutían las operaciones de salvamento, sus voces viajando por el aire frío de la mañana en el puerto francés. Ninguno de ellos sabía que les quedaban menos de 12 horas de vida. El barco era el HMS Campbelltown, y era la bomba más grande que jamás había entrado en un puerto controlado por los alemanes. La incursión había llegado en la oscuridad. A la 1:34 de esa madrugada, el Campbelltown había subido por el estuario del Loira, a 17 nudos, con su proa apuntando directamente a las compuertas del único dique seco en la costa atlántica, capaz de dar servicio al acorazado Tirpitz. Los comandos británicos habían mantenido la zona del muelle durante horas, luchando edificio por edificio, mientras los equipos de demolición destruían el equipo de bombeo y la maquinaria de enrollado. Al amanecer, los alemanes los habían hecho retroceder. 169 soldados y marineros británicos yacían muertos. Otros 215 eran prisioneros. Los alemanes lo llamaron un fracaso, un gesto desesperado, que había costado caro a los británicos, y no había logrado nada permanente. El destructor estaba atascado en las compuertas, sí, pero eso era un problema de salvamento, no un desastre estratégico. El dique podía despejarse. Los daños podían repararse. Mecca recorrió la eslora del barco tomando notas para su informe. El buque había sido modificado extensamente. Sus torretas delanteras habían sido retiradas y sustituidas por blindaje ligero. Su silueta había sido alterada para parecerse a una lancha torpedera alemana clase M, un intento de engaño que había funcionado hasta que el Campbelltown ya se encontraba dentro de las defensas del puerto. Ingenioso, pensó. Los británicos eran todo menos faltos de recursos. Pero la ingeniosidad sin éxito no era más que desperdicio. Bajo cubierta, el corbete capitán Lothar Burgen supervisaba la inspección inicial. Las salas de máquinas estaban destrozadas, las calderas frías. Los incendios habían arrasado varios compartimentos. Los explosivos británicos habían destruido lo que los cañones alemanes no habían alcanzado. El barco era un casco flotante útil solo como chatarra, una vez que lo cortaran de las compuertas. Lo que ninguno de ellos veía eran las 4,5 toneladas de explosivos empaquetados en compartimentos de acero, profundamente dentro del casco ocultos, tras lo que parecían tanques de combustible y soportes estructurales. Los británicos habían convertido al Campbelltown en una bomba tan sofisticada que incluso una inspección minuciosa no revelaba nada inusual. Las cargas estaban dispuestas en 24 contenedores de cargas de profundidad cada uno, lleno de explosivo amatol. El sistema de detonación era simple, pero ingenioso: lápices retardadores. Pequeños dispositivos que usaban ácido para corroer un hilo metálico y así activar el detonador. Una vez activados, eran imparables. Ninguna inspección los descubriría. Ninguna precaución evitaría lo que se avecinaba. Los detonadores habían sido ajustados antes de que el Campbelltown partiera de Inglaterra, un retardo mínimo de 8 horas, quizá más, dependiendo de la temperatura y las condiciones. El ácido ya estaba comiendo el alambre. A media mañana la confianza alemana había crecido. Los prisioneros británicos estaban siendo procesados. Los muertos contados. Los incendios a bordo del Campbelltown estaban bajo control. Oficiales del Cuerpo de Ingeniería Naval llegaron para evaluar los daños en las compuertas del dique y planear la operación de rescate. Era un trabajo rutinario. Difícil, sí, pero nada que no hubieran manejado antes. Mecca autorizó un equipo completo de inspección para abordar el destructor. Los ingenieros necesitaban comprender su estructura antes de poder cortarlo de las compuertas con seguridad. Los soldadores tendrían que trabajar alrededor de tanques de combustible y depósitos de munición.
Lo último que cualquiera deseaba era una explosión accidental durante las operaciones de salvamento. La ironía habría sido divertida si alguien hubiera sobrevivido para apreciarla. El Oberbootsman Heinz Müller encabezó un equipo hacia las secciones delanteras midiendo los mamparos y revisando la integridad estructural. Los británicos habían construido el barco décadas antes, durante la última guerra. Era viejo, desgastado su metal fatigado por años de servicio en el Atlántico, pero su estructura básica era un sólido diseño estadounidense. Notó que los británicos lo habían recibido mediante el programa Lend-Lease, uno de los 50 destructores transferidos en 1940. Pasó la mano por un mamparo que a menos de 1 metro ocultaba 400 libras de amatol. El metal estaba frío, ligeramente húmedo por el aire de la mañana. Nada inusual, nada sospechoso. En la oficina del maestro del dique, con vista al estanque, los oficiales de Estado Mayor discutían el cronograma de reparaciones. Las compuertas necesitarían ser reemplazadas por completo, eso estaba claro. Pero el dique en sí parecía intacto. Las demoliciones británicas habían dañado el equipo de bombeo y destruido parte de la maquinaria, pero la estructura fundamental seguía siendo sólida. 6 meses, quizá tal vez 8, y el dique volvería a funcionar. Para el otoño, el dique seco de Normandía volvería a estar operativo. Estaban equivocados, pero no vivirían lo suficiente para descubrirlo. Al mediodía, más de 40 miembros del personal alemán se encontraban a bordo o alrededor inmediato del Campbelltown. Los ingenieros se arrastraban por sus compartimientos. Los soldadores preparaban el equipo de corte. Los oficiales permanecían en la cubierta discutiendo el mejor método para liberar el barco de las compuertas. En el muelle mismo se había reunido una multitud de trabajadores franceses y soldados alemanes observaban con interés profesional los preparativos de salvamento. El ácido casi había terminado de corroer el alambre. A las 12:35 p.m., 4 horas y 1 minuto después del impacto contra las compuertas, el HMS Campbelltown explotó. La detonación fue catastrófica. 4,5 toneladas de amatol estallaron simultáneamente. La fuerza se dirigió hacia adelante contra las compuertas del dique y hacia afuera, sobre toda la zona circundante. El casco del destructor se desintegró. Fragmentos de metal de cientos de libras volaron por el aire como metralla. La sección de proa simplemente dejó de existir vaporizada por la onda inicial de choque. Meca murió instantáneamente junto con todos los que estaban a bordo. Los oficiales en cubierta fueron despedazados antes de que sus sistemas nerviosos pudieran registrar lo que ocurría. Los ingenieros bajo cubierta fueron aplastados cuando los mamparos colapsaron hacia adentro. Müller y su equipo de inspección fueron atomizados, sus cuerpos reducidos a átomos en una fracción de segundo. La onda expansiva se propagó a velocidad supersónica. Los hombres que estaban sobre el muelle fueron levantados y arrojados como muñecos. La multitud de curiosos fue cegada, sus cuerpos se rompieron por la presión antes de que los fragmentos voladores siquiera los alcanzaran. Las ventanas de las instalaciones portuarias estallaron. Los edificios a más de 1/4 de milla perdieron sus techos. Las compuertas del dique, esas enormes estructuras de acero, diseñadas para contener el océano Atlántico, fueron destruidas. No dañadas, no agrietadas, destruidas. La compuerta norte fue arrancada completamente de sus cimientos y lanzada dentro del estanque del dique seco. La compuerta sur quedó retorcida como chatarra, su integridad estructural aniquilada. La explosión logró en un solo segundo lo que los bombarderos británicos no habían podido conseguir en decenas de incursiones. El número de muertos entre los alemanes se estimó en aproximadamente 360. Nunca se determinó con certeza, ya que muchos cuerpos jamás fueron hallados vaporizados por la explosión o arrojados al estuario del Loira. Entre las víctimas figuraban algunos de los ingenieros navales más experimentados del Reich. Hombres cuya pericia sería muy extrañada cuando Alemania tuviera que mantener sus instalaciones bajo el creciente bombardeo aliado. Pero las pérdidas, por horribles que fueran, importaban menos que el impacto estratégico. El dique de Normandía era el más grande de la costa atlántica europea. Construido originalmente para el transatlántico francés Normandie,
medía 350 metros y podía recibir buques de hasta 85,000 toneladas. Era el único dique fuera de Alemania capaz de albergar al acorazado Tirpitz, la nave de superficie más poderosa de la Kriegsmarine, hermana del Bismarck. Desplazaba más de 50,000 toneladas completamente cargada, montaba 8 cañones de 15 pulgadas y tenía un blindaje capaz de resistir la mayoría de las armas convencionales. Era demasiado grande para cualquier otro dique, y ahora el único en la costa atlántica. Era un cráter humeante lleno de metal retorcido y agua de mar. El cálculo estratégico cambió de inmediato. Con Saint-Nazaire fuera de servicio, el Tirpitz no podía arriesgar operaciones en el Atlántico. Si sufría daños en combate, tendría que regresar a Alemania para reparaciones cruzando un corredor plagado de submarinos, aviones y buques británicos. El riesgo era inaceptable. Hitler ordenó que el Tirpitz permaneciera en aguas noruegas, desde donde podría amenazar los convoyes aliados hacia Rusia, pero sin aventurarse jamás en el Atlántico abierto. El acorazado pasó el resto de la guerra oculto en los fiordos, una nave poderosa pero estratégicamente inútil a causa de la destrucción de un solo dique. Los británicos habían perdido 179 hombres en la incursión. 611 habían participado. Las bajas fueron graves, el costo alto, pero lograron algo extraordinario: cambiar el equilibrio estratégico de la guerra naval con un solo barco y 4,5 toneladas de explosivos. Los alemanes, por su parte, aprendieron una dura lección sobre la astucia británica. Después de Saint-Nazaire, los buques capturados fueron tratados con extrema desconfianza. Se revisaron los protocolos de inspección. Las operaciones de salvamento se realizaban a distancia hasta que las naves podían ser examinadas a fondo. Pero la lección llegó demasiado tarde para los hombres que habían caminado por la cubierta del Campbelltown aquella mañana discutiendo técnicas de rescate y admirando la inventiva británica. Habían estado de pie sobre una bomba maravillándose de su construcción, planeando cómo desmontarla de manera segura. Los lápices retardadores habían sido diseñados en un laboratorio en Inglaterra, probados en secreto e instalados por especialistas que sabían exactamente cuánto tardaría el ácido en corroer el alambre, mínimo 8 horas. El tiempo suficiente para que los comandos pudieran abrirse paso o ser capturados. El tiempo suficiente para que los alemanes creyeran que la incursión había fracasado. El tiempo suficiente para que los equipos de salvamento se reunieran, para que los ingenieros abordaran, para que los curiosos se agolparan alrededor. El tiempo suficiente para lograr el efecto máximo. El corbete capitán Lothar Burgen se hallaba bajo cubierta cuando ocurrió la explosión, examinando lo que creía que eran tanques de combustible. Su cuerpo nunca fue recuperado. El compartimento en el que estaba se convirtió en el epicentro de la detonación, el punto donde 4,5 toneladas de amatol transformaron la energía química en fuerza cinética en una fracción de microsegundo. Los ingenieros que se habían arrastrado por las secciones delanteras, midiendo, anotando y planificando, fueron borrados del mapa. Sus informes nunca se escribieron, su experiencia se perdió. La Kriegsmarine tendría que formar nuevos especialistas hombres, que tardarían años en alcanzar el nivel de conocimiento que había sido aniquilado en un instante. Los trabajadores franceses que se habían reunido para observar la operación de rescate murieron por decenas. No tenían interés alguno en el resultado de la guerra ni papel en los cálculos estratégicos. Simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, movidos por la curiosidad ante el destructor británico destrozado y los esfuerzos alemanes por retirarlo. El cráter de la explosión en las compuertas del dique medía más de 30 metros de ancho. La detonación había perforado acero y hormigón, destruyendo no solo las compuertas, sino también los cimientos sobre los que descansaban. Repararlas requeriría una reconstrucción completa, no simples remiendos. Los alemanes tendrían que fabricar nuevas compuertas, verter nuevos cimientos y reconstruir toda la maquinaria operativa. Nunca lo hicieron. No había recursos. La guerra comenzaba a volverse en contra de Alemania y reparar un dique en un puerto francés no era prioridad. El dique de Normandía permaneció fuera de servicio por el resto de la guerra.
no fue completamente reparado hasta 1947, 5 años después de que la proa del Campbelltown se hubiera aplastado contra las compuertas. El impacto estratégico se propagó como una onda expansiva. El Tirpitz permaneció en Noruega poderoso, pero contenido. Los convoyes británicos hacia Rusia enfrentaron menos amenazas. Las rutas marítimas del Atlántico se volvieron un poco más seguras. El equilibrio del poder naval se desplazó gradualmente, pero de manera perceptible a favor de Gran Bretaña. Todo por culpa de un viejo destructor modificado y cargado de explosivos que fue conducido a un puerto por hombres que sabían que probablemente no regresarían. Los ingenieros alemanes que inspeccionaron el HMS Campbelltown aquella mañana vieron un barco destrozado. Vieron equipos dañados, compartimentos quemados, metal retorcido. Vieron las secuelas de una incursión fallida, un gesto desesperado que había costado caro y logrado poco. Lo vieron todo excepto la verdad. La verdad estaba oculta tras mamparos falsos y disfrazada de tanques de combustible. La verdad era el ácido corroyendo el alambre, un proceso químico que no podía detenerse ni detectarse. La verdad era un temporizador que avanzaba mientras los oficiales alemanes discutían operaciones de rescate, los ingenieros medían mamparos y los curiosos observaban desde el muelle. Cuando Mecca se encontraba en la cubierta del Campbelltown aquella mañana, inspeccionando los daños y planificando la operación de salvamento, estaba parado sobre 4,5 toneladas de explosivos. Cuando Burgen descendió para examinar las salas de máquinas, caminaba junto a los compartimentos que lo matarían. Cuando Müller pasó la mano por aquel mamparo frío, tocaba la pared que lo separaba de 400 libras de amatol. Eran hombres competentes, ingenieros y oficiales experimentados, que entendían de barcos explosivos y operaciones de salvamento. Siguieron todos los procedimientos adecuados, fueron cautelosos y profesionales y nunca sospecharon nada. Esa era la verdadera genialidad de la Operación Chariot. No la incursión de comandos que ya de por sí había sido audaz, ni el embiste contra las compuertas que requirió un valor extraordinario. La genialidad residía en la bomba misma oculta tan a fondo que ni una inspección minuciosa revelaba nada inusual. La genialidad estaba en el tiempo calibrado calculado para garantizar la máxima presencia alemana antes de la explosión. Y en la guerra psicológica, el modo en que se permitió a los alemanes creer que habían ganado, que la incursión había fracasado, que lo peor ya había pasado. Los británicos habían convertido un destructor obsoleto en un arma de importancia estratégica. Habían transformado metal y explosivos en una herramienta que influiría en las operaciones navales por el resto de la guerra. Habían sacrificado 169 hombres para lograr lo que los bombardeos y los ataques convencionales no habían conseguido. Y lo habían hecho con tal ingenio que los alemanes subieron a bordo de la bomba, la inspeccionaron, planificaron en torno a ella, y ni una sola vez sospecharon lo que estaba a punto de suceder. A las 12:35 p.m. del 28 de marzo de 1942, el ácido terminó de corroer el alambre. El circuito se cerró. Los detonadores se activaron. 4,5 toneladas de amatol explotaron. Y los ingenieros alemanes que recorrían el HMS Campbelltown conocieron la verdad en la última fracción de segundo de sus vidas. El barco que habían estado inspeccionando no era un destructor inutilizado. Era la bomba más exitosa de toda la guerra.